Cuanto más usted busca descifrar los intrincados hilos de sus sueños con la lógica rígida del mundo exterior, más confusos y escurridizos pueden volverse, disolviéndose al primer rayo de la conciencia despierta. Esta búsqueda, que a menudo nos deja con una sensación de frustración y un anhelo por comprender, parece ser un laberinto en lugar de un sendero claro. La sabiduría ancestral, sin embargo, revela una verdad profundamente transformadora. La verdadera clave para comprender el significado oculto de sus sueños no reside en una interpretación lineal o en un diccionario de símbolos universal, sino en la sintonía profunda de su propia alma con la conciencia divina, en la cual los sueños son un lenguaje. Usted, alma amada, ¿ha sentido quizás esa persistente curiosidad, esa sutil inquietud al despertar de un sueño vívido, como si una mensaje muy crucial se le escapara de entre los dedos, una verdad que su ser interior intentó comunicar en el silencio de la noche? Es una dolor oculta, profundamente arraigada, la confusión y la ansiedad que surgen al no entender estas señales que parecen divinas, el miedo a ignorar un susurro del universo o una guía kármica, la sensación de estar desconectado de una sabiduría inherente que debería ser accesible. Se pregunta, ¿qué intenta decirme mi subconsciente? ¿Son mis sueños simples reflejos de mis miedos y deseos diurnos? ¿O son portales hacia dimensiones de la conciencia que van más allá de nuestra comprensión ordinaria? Paramahansa, Yogananda, el I divino, maestro que trajo las enseñanzas atemporales de la India a Occidente, nos reveló que el estado de sueño es mucho más que un mero descanso para el cuerpo. Él enseñó que durante el sueño, nuestra alma se aventura por vastos reinos de existencia, interactuando con las leyes sutiles de la karma y recibiendo directrices del espíritu. Los sueños son, en esencia, la forma en que el universo, o más precisamente, su propia conciencia superior y el yo, eterno, le habla en 1900, un lenguaje que trasciende la barrera del ego y la mente racional. Es un diálogo sagrado, a menudo olvidado por la prisa de la vida moderna y el incesante ruido del ego, que nos distrae de nuestra sabiduría inherente. Esta referencia base de la filosofía yoga nos invita a trascender la visión superficial de los sueños. No son meras fantasías, son la voz de su ser más profundo, un oráculo personal que le ofrece consuelo, advertencias, guía y la oportunidad de despertar a verdades más elevadas. Son la forma en que el universo le susurra verdades que su mente consciente quizás aún no está lista para procesar. Un secreto phone, revelado en el lienzo de la noche. Al final de este viaje, usted no solo tendrá una nueva perspectiva sobre sus sueños, sino también herramientas poderosas para sintonizarse con esta mensaje divina y vivir una vida con mayor propósito y claridad. Prepárese para redescubrir la sabiduría inherente que duerme dentro de usted. La confusión que experimentamos con nuestros sueños, ese velo de incertidumbre que los envuelve al despertar, no es un fallo en nuestra percepción, sino una manifestación del enemigo común, el olvido del alma. En este estado de Maya, la gran ilusión cósmica, nuestra conciencia tiende a identificarse con el cuerpo y la mente, perdiendo el recuerdo de su verdadera naturaleza, divina, y de la vasta realidad espiritual de la cual proviene. Cuando nos sumergimos en el sueño, el ego, que es el guardián de nuestra identidad terrenal, relaja su agarre. Es en ese preciso instante cuando la
alma. Liberada de las limitaciones físicas, puede trascender el tiempo y el espacio, viajando por planos astrales y causales, trayéndonos de regreso fragmentos de esas experiencias. Pero el retorno a la conciencia del ego a menudo distorsiona, censura o simplemente olvida estos mensajes sutiles. La angustia de no entender el mensaje de un sueño vívido es una señal de que su alma anhela una conexión más profunda, un despertar de su sabiduría inherente. No es que sus sueños sean aleatorios o sin sentido, es que nuestra mente consciente, entrenada para la lógica lineal del día, no está equipada para decodificar el lenguaje simbólico, metafórico y a menudo premonitorio del reino onírico. Esta es la causa oculta de su perplejidad, la brecha entre la conciencia del ego y la conciencia eterna que habita en usted. Paramahansa Yogananda, con su profunda sabiduría, nos enseñó que los sueños son más que proyecciones psicológicas, son ecos de realidades más elevadas, a menudo ligadas a nuestro karma y a nuestro propósito divino. Un sueño puede ser una liberación kármica, donde experiencias pasadas o futuros potenciales son vividos simbólicamente para purificar el subconsciente. Puede ser una advertencia divina, una guía de su ser superior, o incluso un encuentro con seres queridos que han trascendido. La clave no es intentar resolver el sueño como un acertijo, sino sintonizarse con su frecuencia, con la emoción subyacente y la energía que porta. No son solo historias, son vibraciones de conciencia que buscan ser comprendidas más allá de las palabras. Piense en esto. ¿Qué parte de su famosa alma esta experiencia onírica vino a despertar? ¿Qué verdad eterna intenta revelarle ese aparente caos de imágenes y sensaciones? Sus sueños no son una anomalía, son una manifestación poderosa de su conexión intrínseca con el universo. El lies secreto no es forzar el entendimiento, sino abrirse a la posibilidad de que la sabiduría ya reside en usted, esperando ser reconocida. Al reenmarcar sus sueños desde una perspectiva divina, usted comienza a verlos no como enigmas, sino como cartas de amor de su propia alma, guiándolo en su camino hacia la liberación y el cumplimiento de su dharma. Esta nueva visión es el primer paso para disolver la confusión y abrazar la rica mensaje que el universo le envía cada noche. Ahora que comprendemos la naturaleza divina y profunda de nuestros sueños, es natural preguntarse: ¿cómo podemos sintonizarnos con este lenguaje sagrado y recibir sus mensajes con mayor claridad? La sabiduría de Paramahansa Yogananda nos ofrece una herramienta poderosa, una tecnología del alma que trasciende la mera interpretación intelectual y nos conecta directamente con la fuente de toda conciencia. La meditación de sintonía con el yo superior antes de dormir. Esta práctica no es un simple ritual, sino una disciplina que prepara su ser para una comunión más íntima con el reino onírico, divino. La técnica es sencilla, pero su poder reside en la devoción y la intención. Antes de sumergirse en el sueño, encuentre un espacio de quietud, siéntese cómodamente o recuéstese, asegurándose de que su columna vertebral esté recta. Cierre suavemente los ojos, inhale profundamente, sintiendo cómo el aire puro llena sus pulmones, y exhale lentamente, liberando toda tensión del día. Repita esto varias veces, permitiendo que su cuerpo y su mente se aquieten. A medida que su respiración se vuelve más suave y rítmica,
Lleve su atención al punto entre sus cejas, el chakra del tercer ojo, la sede de la intuición divina y de la visión espiritual. Visualice una luz serena y radiante en ese centro, una luz que representa su yo superior, su alma eterna. Mientras mantiene su atención en este punto de luz, en silencio o en un susurro audible, formule una pregunta clara o una intención a su Natán alma. Puede ser: alma amada, por favor, revela a mi conciencia despierta el secreto de este sueño recurrente. O guíame, divina presencia, a comprender el karma que estoy disolviendo, o el mensaje que debo recibir para mi mayor bien. Permita que la pregunta surja de lo más profundo de su corazón, con una sinceridad poderosa y una fe inquebrantable en que la respuesta le será entregada. Esta no es una petición al azar, es una comunicación sagrada con la parte de usted que ya lo sabe todo. Un micro ejercicio de reflexión que puede acompañar esto es el siguiente. Antes de cerrar los ojos, escriba brevemente su pregunta o intención en un diario. Luego, al despertar, sin levantarse de la cama ni revisar su teléfono, anote lo primero que venga a su mente, incluso si parece ilógico o no relacionado. Esos primeros segundos son cruciales, pues es cuando la conciencia del sueño aún está más cerca de la conciencia. Despierta. Esta práctica diaria no solo agudizará su memoria onírica, sino que entrenará su mente a estar más receptiva a las mensajes divinas que se manifiestan a través de los sueños, fortaleciendo el lazo con su alma eterna y facilitando su despertar espiritual. La fe en esta comunión es la clave para abrir las puertas de la percepción. Una vez que hemos cultivado la disciplina de la meditación de sintonía antes de dormir, el siguiente paso en nuestra jornada de chat despertar es aprender a descifrar la lengua del alma, ese poderoso lenguaje simbólico en el que se manifiestan los sueños. No basta con recibirla por mensaje. Debemos aprender a escucharla con el oído del espíritu, más allá de la interpretación literal. Paramahansa Yogananda nos enseñó que la conciencia se comunica de maneras multifacéticas y el reino onírico es una de sus más ricas expresiones. La ilusión de Maya, nuestro enemigo común, a menudo distorsiona estos símbolos, llevándonos a interpretaciones superficiales o basadas en el miedo, cuando en realidad son invitaciones a una comprensión más profunda de nuestro karma y de nuestro propósito divino. Para profundizar esta conexión, es fundamental cultivar la observación desapegada. Al despertar, en lugar de intentar forzar una interpretación, permítase sentir la atmósfera emocional del sueño. ¿Fue un sueño que le dejó una sensación de paz radiante, de angustia, de alegría o de liberación? La emoción es a menudo el hilo conductor más claro hacia el mensaje de su alma. Una imagen, por extraña que parezca, puede ser un símbolo universal o un arquetipo personal. Por ejemplo, soñar con agua no es solo agua. Era un lago sereno y eterno, un océano tempestuoso o un río fluyendo con propósito. Cada matiz lleva una mensaje distinta sobre su estado emocional o espiritual. Considere la posibilidad de que los personajes en sus sueños no siempre sean quienes parecen ser en la vida diurna. Un amigo puede representar una faceta de su propia personalidad, un extraño, un aspecto olvidado de su alma.
o una cualidad que necesita desarrollar. Los animales, los paisajes, los colores, incluso los objetos inanimados en sus sueños, son portadores de secretos y verdades. Yogananda nos enseñó que incluso los sueños recurrentes, que a menudo son fuente de dolor oculta abordada por la frustración de sus repeticiones, son en realidad un llamado persistente de su yo superior, una asignatura kármica no resuelta o una mensaje man divina que su una conciencia necesita integrar para su despertar espiritual. Un ejercicio poderoso para esto es el diario de sueños consciente. Al registrar su sueño, no solo anote los eventos, sino también las emociones sentidas, las personas y los objetos más prominentes. Luego, con una mente receptiva, pregúntese, ¿qué significa esto para mí, ahora, en mi camino espiritual? ¿Cómo se relaciona esto con mis desafíos actuales o mi búsqueda de propósito? No busque la respuesta correcta en un libro, sino en el santuario de su propio corazón. Permita que la intuición divina, ese susurro eterno de su Sapsalma, le revele el voz secreto. A medida que practica esta como sintonía, descubrirá que sus sueños se vuelven más lúcidos, más directos, y su conexión con lo kun divino se fortalecerá de manera inigualable, guiándole hacia una liberación poderosa de las ilusiones. Al integrar estas prácticas en su vida, alma amada, el velo de confusión sobre sus sueños comenzará a disolverse, revelando una tapicería divina de guía y de mensajes profundos. La transformación no es solo sobre entender lo que su subconsciente le dice, es sobre despertar a la comprensión de que su alma nunca está sola, que siempre está en comunión con la conciencia eterna y con las leyes sutiles que rigen el universo. Los sueños, entonces, dejan de ser enigmas fugaces para convertirse en un canal poderoso y constante de sabiduría divina, un faro que ilumina su camino espiritual. Usted comenzará a experimentar una sensación de paz inabalable, sabiendo que hay un orden divino en todo, incluso en el aparente caos de sus noches. La dolor oculta abordada de la confusión se transformará en una certeza serena. Verá cómo los patrones de su karma, que antes se sentían como cadenas invisibles, ahora se revelan como lecciones sagradas, y sus sueños le mostrarán el camino para disolverlos con gracia. Este entendimiento no solo se limita a la noche, se filtra en su vida diurna, agudizando su intuición, mejorando su toma de decisiones y profundizando su conexión con su yo eterno. Los secretos, que antes estaban ocultos en el reino de Morfeo, ahora se le presentan con una claridad asombrosa, no a través de un esfuerzo mental forzado, sino mediante una sintonía amorosa con la conciencia universal. Ya no buscará respuestas en fuentes externas, sino que encontrará la verdad resonando dentro de su propio ser. La vida se vuelve una aventura de descubrimiento, donde cada experiencia, cada señal, cada sueño es un paso más hacia su libertad espiritual. Paramahansa Yogananda nos enseñó que somos más que nuestro cuerpo y nuestra mente. Somos alma eterna, y los sueños son una prueba divina de esa realidad. Entonces, alma amada, ¿y si este aparente misterio de sus sueños no fuera un muro infranqueable,
sino una puerta poderosa que le conduce directamente a su verdadera fuerza interior y a su conciencia divina. ¿Qué mensaje secreto está esperando ser revelado, transformando su percepción de la realidad para siempre? Abra su corazón a esta posibilidad y permita que sus noches se conviertan en un santuario sagrado de revelación y al despertar para su alma. La liberación le espera en la profunda sabiduría de sus sueños. Imagínese, alma amada, un vasto océano. En su superficie, las olas se alzan y caen, turbulentas o serenas, reflejando el incesante drama de la vida diurna, con sus preocupaciones y sus alegrías. Cada ola es una experiencia, un pensamiento, una emoción que vivimos en nuestro estado de vigilia. Pero debajo de esa superficie, en las profundidades serenas del océano, existe una quietud eterna, una vasta extensión de conciencia, donde todas las mensajes se fusionan, donde el pasado, el presente y el futuro coexisten en una armonía divina. Esta profundidad es el reino de Sunzalma, el espacio al que usted viaja cada noche cuando se sumerge en el sueño. Las olas en la superficie son los sueños que recordamos, fragmentos, símbolos, ecos de realidades más vastas. Demasiadas veces nos aferramos a la idea de que la superficie es todo lo que hay, intentando comprender la complejidad del océano solo mirando sus olas. Pero la sabiduría de los maestros como Paramahansa Yogananda nos invita a zambullirnos, a ir más allá de la superficie, hacia la fuente eterna, de donde surgen todas las olas. Su viaje de despertar espiritual no es solo sobre aprender a interpretar los símbolos de sus sueños, sino sobre recordar que usted es el océano entero, no solo una ola. Es sobre reconectar con esa quietud divina que es su verdadera naturaleza. Cada mensaje que recibe en el sueño es un recordatorio de que su praconciencia es ilimitada, que su karma es una parte de la gran danza cósmica y que tiene el Ish Vaibhav poderoso, regalo de la autorrealización. Que esta sabiduría inspire en usted un sentido de reverencia por el milagro de su propia alma y la increíble capacidad que posee para recibir guía divina. Sus sueños son un regalo, un secreto, susurrado desde lo divino, una invitación constante a recordar quién es usted en verdad, un ser de luz eterna, de conciencia ilimitada y un participante activo en la gran sinfonía del universo. Que la paz que trasciende todo entendimiento inunde su ser y que cada noche sea una oportunidad sagrada para un nuevo despertar. Alma amada, si esta amada mensaje ha resonado en lo más profundo de su ser y ha encendido una chispa de curiosidad mística en su corazón, le invito a unirse a nuestra comunidad de despertar espiritual. La jornada de comprender el significado oculto de los sueños es solo el comienzo de un camino poderoso hacia la liberación del karma y la conexión con los divinos. Comparta su reflexión en los comentarios. ¿Cuál ha sido el sueño más enigmático que ha tenido? ¿Cómo cree que la sabiduría de Yogananda puede cambiar su perspectiva sobre ellos? Su luz y sus experiencias son un faro para otras almas que también buscan entender los secretos de la conciencia. Al compartir, no solo se nutre a sí mismo, sino que también enriquece a toda nuestra familia espiritual. No olvide suscribirse al canal
y activar las notificaciones para que no se pierdan nuestras futuras revelaciones. Juntos continuaremos explorando los reinos de la consabiduría eterna, disolviendo el olvido del alma y despertando a la plenitud de nuestro ser divino.